El planeta rojo, alienígenas de color verde, platillos en blanco y negro. ¿Quién podría haber imaginado que de todas las invasiones posibles del espacio exterior, sería otro el color que traería el terror hasta nuestro planeta? Durante la primavera de 1996, un extraño objeto de origen desconocido entró en contacto con nuestra atmósfera. La prensa nunca se hizo eco de la noticia y el gobierno siempre negó el suceso. Investigadores del CSIC valenciano trabajaron durante años en la investigación de los restos del meteorito. El profesor Miralles descubrió una serie de compuestos de origen extraterrestre que podrían ser la causa de la alteración de gigantismo experimentada en los árboles frutales cercanos a la zona del impacto. La Generalitat Valenciana impulsó la investigación obsesionada con recuperar la cota de mercado que las importaciones de naranja marroquí habían mermado. Todos los esfuerzos se centraron en la experimentación de un nuevo fertilizante genético, creando una nueva variedad de naranjas gigantes con denominación de origen. A este proyecto secreto se le conoció como Projecte Jaume I, la Reconquesta. El profesor Miralles experimentó en sus propios naranjos y contempló cómo sus frutos alcanzaban unas dimensiones extraordinarias, convirtiéndose en su máxima alegría, junto con su más soterrado secreto, disfrutar cada domingo de una alegre jornada con su querido club Fanáticos de Parchís. Empeñados en que el espíritu del grupo infantil más carismático de la historia no se perdiera, cada domingo, Miralles y sus amigos organizaban veladas cargadas de color y buena música, donde bailaban, reían y disfrutaban de la filosofía colorista de aquel grupo de amigos que tan buenos momentos les hicieron pasar de niños. ¿Qué podría enturbiar aquel precioso domingo estival? Mientras, a escasos metros de distancia,
la amenaza alienígena se convulsionaba, palpitando y retorciéndose en un impulso eléctrico de vida, ansiando nacer y arrasar con todo nuestro planeta.